Mi hermano me robó 400 y embarazó a mi esposa, pero cuando instalé cámaras ocultas, los destruí legalmente a todos, y ahora están en bancarrota. Tengo 34 años. Trabajo en inteligencia artificial para una empresa de tecnología bastante grande en Boston, y honestamente nunca pensé que estaría escribiendo esto, pero necesito sacarlo de mi sistema porque lo que pasó básicamente destruyó cualquier concepto que tenía sobre familia y confianza. Supongo que debería empezar por el principio, cuando era niño y mi hermano Blake nació, porque ahí es donde todo realmente comenzó, aunque en ese momento yo no tenía idea de lo que se venía. Yo tenía como 8 años cuando nació Blake, y juro que desde el momento en que ese niño llegó a casa, fue como si yo dejara de existir para mis padres. No es que fuera uno de esos casos sutiles de favoritismo, ya sabes, donde tienes que leer entre líneas para darte cuenta, no. Esto era obvio incluso para un niño de 8 años. Blake era el bebé dorado, el milagro, el hijo perfecto que podía hacer lo que quisiera sin consecuencias. Yo recuerdo que una vez saqué todas As en mi boleta de calificaciones. ¿Sabes lo que me dijeron mis padres? Nada. Literalmente nada. Porque ese mismo día, Blake dio sus primeros pasos, y eso era lo único que importaba. Tenía que haber tenido como 9 años, tal vez 10, y ya estaba aprendiendo que no importaba lo que hiciera, nunca iba a ser suficiente para ellos. La cosa es que yo no era un niño problemático ni nada por el estilo. De hecho, era lo opuesto. Me volví súper enfocado en la escuela porque pensaba, bueno, si consigo buenas calificaciones tal vez me van a prestar atención. Qué ingenuo, ¿verdad? Mientras tanto, Blake podía romper mis cosas, meterse en problemas en la escuela, básicamente hacer lo que quisiera, y mis padres siempre tenían una excusa para él. Es solo un niño, decían, o está pasando por una fase, o mi favorita, necesita más apoyo porque es más sensible, mi trasero. Ese niño era un manipulador desde que aprendió a hablar. Cuando llegué a la secundaria, me di cuenta de algo, que si mis padres no iban a invertir en mí emocionalmente, entonces yo tampoco iba a depender de ellos para nada. Me volví súper independiente. Conseguí trabajos de medio tiempo. Me enfoqué completamente en mis estudios, especialmente en matemáticas y ciencias porque se me daban bien. Blake para ese entonces ya tenía como 6 o 7 años y ya estaba mostrando señales de ser un mentiroso compulsivo, pero mis padres nunca lo disciplinaban. Una vez lo caché robándome dinero de mi mochila, como $50 que había ahorrado de mi trabajo en el supermercado, y cuando se lo dije a mis padres, ¿sabes lo que pasó? Me dijeron que probablemente lo había perdido, y que dejara de acusar a mi hermanito. Ahí fue cuando realmente dejé de intentar tener una relación con ellos. Para cuando estaba en la universidad, yo prácticamente ya no existía para mi familia. Conseguí una beca completa para estudiar ciencias de la computación, me especialicé en inteligencia artificial y empecé a publicar papers académicos incluso antes de graduarme. Conseguí un programa de intercambio en Seúl, Corea del Sur, durante mi tercer año, y fue como respirar por primera vez en mi vida, estar tan lejos de todo ese drama familiar. Mis padres ni siquiera preguntaron cómo me estaba yendo allá, pero siempre estaban posteando en Facebook sobre los logros de Blake, que para ese entonces tenía como 15 años y básicamente no había logrado nada excepto ser expulsado de 2 escuelas. Después de graduarme, y sí, mis padres no fueron a mi graduación, porque Blake tenía un juego de béisbol ese día. Ni siquiera era un juego importante, era práctica. Decidí que iba a volver a Seúl permanentemente. Conseguí un trabajo increíble en una startup de tecnología que estaba haciendo cosas interesantes con Machine Learning. Y honestamente, fue la mejor decisión de mi vida. Corté contacto casi completamente con mi familia. Solo llamadas ocasionales en días festivos donde mis padres básicamente me pedían dinero para los proyectos de Blake. Fue en Seúl donde conocí a Melissa. Ella era estadounidense también, enseñaba inglés en una escuela internacional, y cuando la conocí, pensé que era perfecta. Ya sabes, inteligente, divertida, compartíamos el mismo sentido del humor. Salimos por como 2 años antes de casarnos, y fue una boda pequeña allá en Seúl con amigos que habíamos hecho en la ciudad. Mis padres no vinieron, obviamente. Dijeron que no podían dejar a Blake solo. Blake tenía como 22 años en ese momento, perfectamente capaz de cuidarse solo, pero bueno, no voy a mentir, me dolió, pero ya estaba tan acostumbrado a su rechazo que solo lo acepté y seguí adelante. Los siguientes años en Seúl fueron buenos, realmente buenos. Mi carrera despegó. Empecé a trabajar para una empresa más grande con mejores proyectos.
Melissa estaba feliz con su trabajo. Teníamos una vida cómoda en un apartamento bonito en Gangnam. Hablaba con mis padres tal vez una vez cada 2 o 3 meses, y era siempre la misma conversación, ellos preguntando si podía enviarles dinero para ayudar a Blake con alguna idea de negocio nueva que tenía. Una vez fue un food truck, otra vez fue una app de citas, luego fue alguna cosa de criptomonedas. Nunca les envié dinero porque sabía que Blake solo lo desperdiciaría, y siempre me hacían sentir culpable por eso, como si yo fuera el hijo egoísta por no apoyar a mi hermano. Entonces, hace como 2 años, recibí una oferta que no podía rechazar. Una posición senior en una empresa de IA en Cambridge, Massachusetts, básicamente en el área de Boston. El salario era ridículamente bueno. Estamos hablando de más de 300,000 al año sin contar bonos y acciones, y era exactamente el tipo de trabajo que había estado buscando. Melissa no estaba súper emocionada de dejar Seúl, pero lo entendía. Era una oportunidad increíble para mi carrera. Nos mudamos de vuelta a Estados Unidos, conseguimos una casa bonita en un vecindario tranquilo, y por primera vez en años estaba geográficamente cerca de mi familia otra vez, aunque no es que estuviera planeando reconectarme con ellos. Pero resulta que Blake se enteró de que había vuelto, no sé cómo, probablemente mis padres se lo dijeron y de repente empezó a enviarme mensajes de texto. Al principio los ignoré, porque la última vez que había hablado con él, había intentado venderme algún esquema de marketing multinivel, pero él siguió insistiendo. Decía que había cambiado, que estaba yendo a terapia, que quería reconstruir nuestra relación como hermanos. Y yo, como un idiota, pensé, bueno, tal vez la gente sí puede cambiar, tal vez debería darle una oportunidad. Melissa también me animaba a reconectarme con él. Decía que la familia era importante y que yo parecía llevar mucho resentimiento, y supongo que tenía razón en eso último al menos. Le dije a Blake que podíamos vernos para tomar un café, nada serio, solo para ponernos al día. Nos encontramos en un Starbucks cerca de mi trabajo, y tengo que admitir que parecía diferente, más maduro, o algo así. Me habló sobre cómo había estado trabajando en sí mismo, cómo se había dado cuenta de que había sido un hermano terrible, cómo nuestros padres lo habían malcriado, y él finalmente lo entendía. Sonaba convincente, ya sabes, y yo quería creerle porque a pesar de todo él era mi hermano. Hablamos por como 2 horas, y al final le di mi número y le dije que podíamos mantenernos en contacto. Durante los siguientes meses, Blake y yo hablábamos ocasionalmente, nada intenso, solo mensajes de texto aquí y allá, tal vez nos veíamos para almorzar una vez al mes. Melissa estaba feliz de que estuviera reconectándome con mi familia, y ella realmente presionaba para que lo invitáramos a la casa. Yo era más cauteloso, todavía no confiaba completamente en él, pero eventualmente cedí. Lo invitamos a cenar un viernes por la noche, y él fue súper encantador con Melissa, haciéndola reír, preguntándole sobre su trabajo, actuando como el cuñado perfecto. Después de esa noche Melissa me dijo que no entendía por qué había estado tan distante de mi familia, que Blake parecía un tipo realmente genial. La cosa es que Melissa no conocía toda la historia, o sea, le había contado lo básico sobre mi infancia y el favoritismo, pero no todos los detalles específicos de las cosas horribles que Blake había hecho a lo largo de los años. Ella venía de una familia súper unida y amorosa. Entonces para ella la idea de cortar contacto con tu familia era casi inconcebible. Y yo quería creer que Blake realmente había cambiado, entonces no insistí demasiado en mantenerlo alejado. Aquí es donde todo empieza a ir realmente mal, pero yo no lo sabía en ese momento. Tuve que viajar a Seúl por trabajo. Era un proyecto grande que requería que estuviera allá por Protísica. Una semana supervisando la integración de un nuevo sistema. Era la primera vez que viajaba por trabajo desde que nos habíamos mudado a Boston, y Melissa no podía venir conmigo porque tenía clases. Antes de irme, y aquí está la parte que todavía me vuelve loco cuando pienso en ello, Melissa me dijo que había invitado a Blake a quedarse con ella durante la semana porque no quería estar sola en la casa. Yo le dije que no me parecía buena idea, que apenas conocíamos a Blake realmente, pero ella insistió. Dijo que era mi hermano y que yo estaba siendo paranoico. Tuvimos una pequeña discusión sobre eso, pero al final la dejé ganar porque ¿qué tan mal podría salir, verdad? Me fui a Seúl un lunes por la mañana, y durante esa semana hablaba con Melissa todos los días por videollamada. Ella parecía normal, tal vez un poco más cansada de lo usual, pero lo atribuía al trabajo y a estar sola. Me contaba que Blake había venido a cenar un par de veces, que era buen compañía, que estaban viendo series juntos. No sonó ninguna alarma en mi cabeza,
porque confiaba en Melissa completamente. Nunca había tenido razones para dudar de ella. Lo que no supe hasta después es que Blake no solo había ido a cenar un par de veces, literalmente se quedó en nuestra casa toda la semana. Y tampoco supe hasta después que mis padres también estaban ahí. Básicamente se mudaron a mi casa mientras yo estaba fuera, y Melissa nunca me lo mencionó. Cuando volví el viernes por la noche, la casa estaba vacía, Melissa estaba sola y todo parecía normal. Me dio la bienvenida, me preguntó sobre el viaje, cocinamos la cena juntos, todo súper normal. No había ninguna señal de que algo estuviera mal. Pasaron como 3 semanas después de mi regreso, y una noche Melissa me dijo que quería organizar una cena familiar, invitar a Blake y a mis padres. Yo no estaba súper emocionado con la idea, pero ella dijo que sería bueno para mí reconectarme más con mi familia, que Blake realmente estaba haciendo un esfuerzo. Accedí porque Melissa rara vez pedía cosas así, y pensé que tal vez tenía razón. Tal vez era tiempo de intentar tener una relación más normal con mis padres y mi hermano. La cena fue en un sábado por la noche, y desde el momento en que llegaron supe que algo estaba raro. Blake actuaba extraño, como demasiado posesivo con Melissa, sirviéndole vino, tocándole el hombro cuando hablaba, sentándose demasiado cerca de ella. Mis padres también actuaban raro, sonriéndome de una manera que no había visto nunca, siendo súper amables conmigo, lo cual era completamente fuera de carácter. Durante la cena Melissa anunció que estaba embarazada, y todos empezaron a felicitarnos, pero juro que Blake tenía esta sonrisa extraña en su cara, como si supiera algo que yo no sabía. Después de que todos se fueron esa noche, le pregunté a Melissa si había notado lo raro que Blake había estado actuando, y ella se puso a la defensiva, dijo que yo estaba siendo paranoico otra vez, que Blake solo estaba siendo amigable y emocionado por el bebé, pero yo no podía sacudirme la sensación de que algo no estaba bien. Había algo en la forma en que Blake la había mirado durante toda la noche, algo en la forma en que mis padres me habían tratado, demasiado amables, demasiado interesados en mi vida de repente. Tengo cámaras de seguridad en mi casa, ya sabes, las típicas Smart Home cámaras que mucha gente tiene ahora, y normalmente no las reviso porque confío en Melissa, pero esa sensación no me dejaba tranquilo. Fui a revisar las grabaciones de la semana que estuve en Seúl, y aquí está el detalle, alguien las había borrado, todas las grabaciones de esa semana, simplemente ya no estaban. Eso me puso inmediatamente en alerta, porque, ¿por qué alguien borraría las grabaciones de las cámaras de seguridad? Y la única persona que tenía acceso al sistema, además de mí, era Melissa. Pero resulta que yo soy un ingeniero de software que trabaja en tecnología, y había configurado un backup automático en la nube que ni siquiera Melissa sabía que existía. Todas las grabaciones se subían automáticamente a un servidor seguro que solo yo podía acceder. Me llevó como 1 hora encontrar los archivos correctos y descargarlos, y cuando empecé a verlos, honestamente deseé no haberlo hecho. La primera noche que estuve fuera, Blake llegó a mi casa como a las 7 de la tarde con una maleta. Una maleta. Se quedó a dormir. Esa noche no pasó nada. Él durmió en el cuarto de huéspedes, pero la segunda noche, y Dios, todavía me siento físicamente enfermo cuando pienso en esto. Los vi besándose en mi sala. Mi esposa y mi hermano, besándose en mi sala, en mi casa. Seguí viendo las grabaciones, y fue toda la semana, todos los días, en mi cama, en el sofá, en la cocina, literalmente en cada parte de mi casa mientras yo estaba en Seúl trabajando. Y peor aún, mis padres sabían. Llegaron el tercer día y actuaron como si fuera completamente normal que Blake se estuviera acostando con mi esposa. Los vi en las grabaciones riéndose juntos, cocinando juntos, mis padres tratando a Melissa como si fuera la novia de Blake. Fue como una semana de familia feliz en mi casa, con mi dinero, mientras yo estaba literalmente al otro lado del mundo trabajando. No confronté a Melissa inmediatamente. Necesitaba pensar, necesitaba procesarlo. Hice copias de todas las grabaciones, las guardé en múltiples lugares seguros, y empecé a revisar nuestras finanzas. Resulta que Melissa había estado transfiriendo dinero de nuestra cuenta conjunta a una cuenta que no reconocí, no cantidades enormes, pero suficiente para ser notable, como $2 o 3 mil aquí y allá durante los últimos meses. Finalmente, los confronté un martes por la noche. Melissa llegó a casa del trabajo, y yo tenía mi laptop abierta con las grabaciones listas. Le dije, siéntate, necesitamos hablar, y creo que ella supo inmediatamente que lo sabía, porque su cara cambió completamente. Le mostré los videos, y al principio intentó negarlo, decir que no era lo que parecía, pero ¿cómo explicas videos de ti,
literalmente teniendo sexo con el hermano de tu esposo. Eventualmente se rompió y lo admitió todo. Según ella, Blake la había seducido, que él le había dicho que yo no la amaba realmente, que yo estaba casado con mi trabajo, que él podía hacerla feliz de maneras que yo no podía. Me dijo que se había sentido sola, que el embarazo había sido un accidente, que no sabía si el bebé era mío o de Blake, pero que había querido creer que era mío. Cada palabra que salía de su boca me hacía sentir peor, como si mi pecho fuera a explotar. Llamé a Blake y le dije que viniera a la casa inmediatamente, y cuando llegó intentó actuar como si no supiera de qué estaba hablando, pero le mostré los videos, y esa máscara de inocencia se cayó rápido. Lo que me dijo después, honestamente no puedo creerlo ni ahora. Me dijo que Melissa me iba a dejar de todas formas porque yo era un esposo terrible, que él le había hecho un favor, que al menos ahora ella podía estar con alguien que realmente la apreciaba. Le grité que saliera de mi casa, y él tuvo el descaro de decirme que era mi culpa por dejarla sola, que qué esperaba que pasara. Mis padres llegaron como 20 minutos después. Blake obviamente les había llamado, y en lugar de disculparse o mostrar cualquier tipo de remordimiento, me culparon a mí. Mi madre literalmente me dijo que yo había sido un hijo egoísta toda mi vida, que siempre había puesto mi carrera antes que mi familia, que Blake y Melissa merecían ser felices juntos. Mi padre dijo que debería estar agradecido de que Blake estuviera dispuesto a criar al bebé, incluso si era mío, que eso mostraba qué tipo de hombre era él. Me quedé ahí parado escuchando a mis padres defender al hijo que se acostó con mi esposa, y fue como si toda mi vida de ser ignorado y menospreciado por ellos se cristalizara en ese momento. Los eché a todos de mi casa esa noche, y al día siguiente, Melissa se fue a quedarse con sus padres. Contraté a un abogado inmediatamente, una mujer llamada Stephanie que me habían recomendado, y empezamos los trámites de divorcio. Le di a Stephanie todas las grabaciones, todos los registros financieros, todo. Ella me dijo que tenía un caso sólido, no solo para el divorcio, sino potencialmente para más, dependiendo de qué más encontráramos. Entonces pasó algo que no vi venir. Mis padres me demandaron. Literalmente me demandaron exigiendo que les diera $5,000 al mes para Blake y $3,000 al mes para Melissa, más $50,000 para que Blake pudiera empezar su vida con Melissa y el bebé. Su argumento era que yo tenía los medios económicos, que como hijo mayor era mi responsabilidad ayudar a mi hermano, y que Blake no tenía culpa de enamorarse de Melissa. Cuando Stephanie me mostró la demanda, me reí. Honestamente me reí porque era tan absurdo que no podía creerlo. Pero Stephanie no se estaba riendo. Ella me dijo que necesitábamos construir un caso no solo contra Melissa, sino contra Blake también, que ella sospechaba que había más sucediendo de lo que sabíamos. Me preguntó sobre el historial de Blake, todas las cosas que había hecho a lo largo de los años, y le conté todo, todos los esquemas, todas las estafas, todas las veces que había manipulado situaciones para su beneficio. Stephanie me dijo que iba a contratar a un investigador privado. Lo que el investigador encontró fue incluso peor de lo que había imaginado. Blake había estado estafando gente por años, pequeños esquemas aquí y allá, nada lo suficientemente grande para llamar atención seria, pero suficiente para haber arruinado a varias personas. Había una mujer de como 65 años, que le había prestado $30,000 para un negocio que nunca existió. Una pareja joven que había invertido sus ahorros en una de sus apps que nunca se desarrolló. Un tipo que había sido su roommate y del cual había robado su identidad para abrir tarjetas de crédito. Stephanie contactó a todas estas víctimas y creó una demanda colectiva contra Blake por fraude. Y aquí está donde se pone realmente interesante. Algunos de estos esquemas habían sucedido recientemente y cuando revisamos las fechas, coincidían con las transferencias que Melissa había estado haciendo de nuestra cuenta conjunta. Resulta que Melissa había estado ayudando a Blake a estafar gente, usando información que obtenía de los padres de sus estudiantes, ya que era maestra en una escuela privada cara, dándole a Blake acceso a gente con dinero. Cuando toda esta información salió en la corte, durante la audiencia para el divorcio y la demanda de mis padres, el juez estaba visiblemente molesto. Mis padres intentaron argumentar que Blake había hecho esos errores en el pasado, pero que ahora había cambiado. Pero Stephanie tenía evidencia de que ellos sabían sobre las estafas, que de hecho habían ayudado a Blake a huir de algunas de sus víctimas anteriores, pagando restituciones bajo la mesa para evitar cargos criminales. El juez no solo desestimó la demanda de mis padres contra mí,
sino que ordenó una investigación criminal contra Blake. Melissa perdió su trabajo cuando la junta escolar se enteró de que había estado usando su posición para obtener información de familias para el esquema de Blake. Ella intentó argumentar que no sabía que era ilegal, que Blake le había dicho que estaba pidiendo préstamos legítimos, pero los mensajes de texto entre ellos mostraban claramente que ella sabía exactamente lo que estaba haciendo. El divorcio se finalizó en como 4 meses, increíblemente rápido comparado con lo usual, y obtuve todo. La casa, los ahorros, todo. Melissa incluso tuvo que devolverme el dinero que había transferido a la cuenta de Blake, aunque recuperé solo una fracción porque él ya lo había gastado. Blake intentó declararse en bancarrota para evitar pagar las restituciones de la demanda colectiva, pero no funcionó porque el juez dictaminó que era fraude intencional, no deuda civil normal. Mis padres tuvieron que vender su casa para pagar los honorarios legales y una parte de la restitución que el juez les ordenó pagar como cómplices de Blake. Intentaron contactarme varias veces, dejándome mensajes de voz llamándome hijo malagradecido, diciendo que había destruido a mi familia por ser vengativo, pero yo había cambiado mi número para ese entonces, y solo Stephanie tenía forma de contactarme para asuntos legales. Blake eventualmente huyó a Florida. No sé exactamente por qué Florida, pero aparentemente pensó que podía esconderse allá. Fue arrestado como 6 meses después por intentar estafar a alguien, que resultó ser un agente del FBI encubierto, trabajando en un caso diferente, pero que reconoció su nombre, de los reportes sobre nuestro caso. Últimamente, escuché que estaba enfrentando cargos federales, y probablemente iba a ir a prisión por varios años. En cuanto al bebé, Melissa dio a luz hace como 5 meses, una niña. Exigí una prueba de paternidad antes de que naciera, y resultó que era mía. Lo cual fue su propio tipo de tortura porque ahora tengo una hija con una mujer que me traicionó de la peor manera posible. Melissa tiene custodia física porque es la madre y el bebé es pequeño, pero yo tengo derechos de visita y no estoy pagando manutención más allá de lo necesario básico porque el juez tomó en cuenta el fraude financiero en su decisión. He visto a mi hija 3 veces, y no voy a mentir, es complicado. Parte de mí la ama porque es mi hija, pero otra parte de mí ve a Melissa cada vez que la miro y me pongo furioso otra vez. Estoy en terapia ahora tratando de procesar todo esto, porque no quiero que mi hija crezca, sintiendo que su padre la resiente por las decisiones que su madre tomó. Melissa intentó acercarse a mí hace como un mes. Apareció en mi puerta con la bebé, llorando, diciendo que había sido un error terrible, que Blake la había manipulado, que todavía me amaba. Yo tengo cámaras en mi puerta ahora, obviamente, y le dije que se fuera o llamaría a la policía. Ella empezó a gritar que yo era un monstruo, que había arruinado su vida, que todo era mi culpa. Tengo esa grabación también, y Stephanie dice que podríamos usarla si Melissa intenta algo más. Blake intentó lo mismo hace como 2 semanas. Llegó con Melissa otra vez, los dos en mi puerta exigiendo dinero, diciendo que era mi responsabilidad ayudarlos porque ellos no tenían trabajo y tenían un bebé que mantener. Les dije exactamente lo mismo, que se fueran o llamaría a la policía, y Blake me dijo que si no les daba dinero iban a ir a los medios, contar su versión de la historia donde yo era el esposo abusivo y controlador que los había obligado a estar juntos. Les dije que adelante, que tenía todos los videos y todos los registros de sus fraudes, y que estaría feliz de compartirlos con cualquier periodista que quisiera escuchar. Se fueron después de eso. Mis padres hicieron un último intento hace como una semana. Organizaron una intervención en su iglesia con el pastor y varios miembros de la congregación, llamándome para decirme que necesitaban hablar conmigo sobre perdonar a mi familia. Fui porque Stephanie pensó que sería bueno tener testigos de lo que sea que mis padres intentaran. Resultó que varios de los miembros de la iglesia eran víctimas de Blake también. Él había estado estafando a gente mayor de la congregación por años, y cuando esto salió durante la intervención, el pastor estaba furioso. La intervención se convirtió en una confrontación sobre todas las veces que Blake había robado de la iglesia, y mis padres lo habían encubierto. Salí de ahí, sin decir una palabra mientras mis padres intentaban explicar por qué no habían reportado los robos de Blake. Ahora estoy básicamente solo, lo cual suena deprimente, pero honestamente es mejor que tener a esa gente en mi vida. Mis amigos de Seúl todavía me hablan, me apoyan, y tengo algunos colegas aquí en Boston que saben partes de la historia y han sido buenos conmigo. Mi trabajo sigue siendo bueno, me acaban de promover de hecho, así que al menos esa parte de mi vida está estable. En cuanto a mi hija, no sé qué va a pasar.
Melissa todavía está tratando de conseguir trabajo, pero nadie quiere contratar a una maestra que perdió su licencia por participar en esquemas de fraude. Blake probablemente va a estar en prisión cuando mi hija tenga edad suficiente para preguntar por él. Mis padres están tratando de conseguir derechos de visita como abuelos, pero Stephanie está peleando eso porque tenemos evidencia de que pusieron a Blake y Melissa juntos en mi casa, sabiendo lo que iba a pasar. La semana pasada mi hija, su nombre es Emma, por cierto, aunque Melissa la nombró sin mi input, pero bueno, la tuve por unas horas en mi casa. Es diminuta, tiene como 5 meses ahora, y cuando la tuve en mis brazos algo dentro de mí se rompió un poco. Ella no tuvo culpa de nada de esto, ya sabes. Ella es solo un bebé que nació en medio de este desastre. Estoy tratando de averiguar cómo ser un buen padre para ella, mientras mantengo a su madre y al resto de mi familia biológica completamente fuera de mi vida. Es complicado, es doloroso, pero estoy trabajando en ello. Supongo que la lección aquí, si es que hay una, es que algunas personas nunca cambian, y cuando te muestran quiénes son realmente, deberías creerles la primera vez. Blake fue un mentiroso y manipulador desde niño, y yo lo sabía, pero quise creer que la gente puede cambiar. Mis padres mostraron su favoritismo y su voluntad de permitir el comportamiento de Blake desde el principio, y yo pasé años esperando que eventualmente me vieran, que eventualmente me valoraran, pero nunca lo hicieron. Y Melissa, bueno, tal vez había señales que no vi, o tal vez realmente fue seducida, no lo sé y honestamente ya no me importa. Lo único que sé es que tengo una hija que merece mejor que todo esto, y voy a hacer todo lo posible para asegurarme de que crezca sin toda esta toxicidad. Ya sea que eso signifique pelear por más custodia cuando sea más grande, o simplemente ser un padre estable y presente durante mis visitas, no lo sé todavía, pero no voy a ser como mis padres, eso es seguro. Emma va a saber que es amada, que es valorada, sin importar qué,